puedo presentar, creo. Ya. Si no, dímelo y yo lo puedo ir mostrando también. Ah, no, el anfitrión solamente puede compartir pantallas. Tiene que... Ahí lo modificamos, a ver. Ya, a ver. Ahora sí. Ahora sí. Ya. Me dicen ahí... ¿Me dicen si se ve, porfa? Sí, se ve bien. Ya, perfecto. Bien, me presento, si bien Daniela ya me mencionó, mi nombre es Denis Contreras, yo soy asesor de Banco Comunal, y bueno, la idea es efectivamente poder presentar, y tenemos dos alternativas a la medida que voy presentando. Si alguien que quisiera hacer alguna duda, tiene alguna duda, quisiera hacer alguna consulta, la puede realizar, y si no, al final, como decía Daniela, vamos a dejar un espacio para poder justamente conversar respecto a todas esas dudas, consultas, ¿cierto? Apreciaciones de la presentación, ¿ya? Bueno, primero mencionar que Fondo Esperanza hoy día es una institución de carácter nacional. Efectivamente, tiene 20 años funcionando como institución, 263 comunas en las que estamos actualmente, más de 100.000 emprendedoras y emprendedores, y 50 oficinas desde Arica hasta Castro, Chiloé, ¿ya? Ahí sí. ¿Qué es lo que busca Fondo Esperanza como institución de desarrollo social? Actualmente, Fondo Esperanza intenta ser una institución que apoya a todas aquellas personas que tengan o pretendan tener algún tipo de negocio independiente, y que por lo tanto a través de ese negocio independiente también pudiesen mejorar, ¿cierto?, sus condiciones. Pero también hay un sector importante de personas que tienen o pretenden tener negocio independiente que efectivamente no tienen acceso a, a los sectores que trabajan con capital financiero para invertir en esos negocios, ¿ya? En esos negocios o esos pequeños emprendimientos, ¿cierto?, que se aspiran a tener, o que ya en algunos casos funcionan, pero funcionan muchas veces de manera muy lenta, pero justamente porque a veces no se puede recurrir a ese capital de financiamiento que estos negocios necesitan. Algunas las voy a ir avanzando más rápido. ¿Cuáles algunos datos importantes aquí respecto a cómo trabaja Fondo Esperanza? Primero, nosotros distinguir que no trabajamos con clientas o clientes, sino que trabajamos con una denominación, en términos de cómo nos relacionamos con las personas con quienes trabajamos, que se denomina socias o socios, ¿ya? Esa es como la denominación con la cual nosotros nos relacionamos, de quienes son parte de Fondo Esperanza, quienes participan actualmente en Fondo Esperanza. De cada 10 socias que actualmente forman parte de la institución, 8 son mujeres, ¿ya? 9 generalmente piden un crédito para mercadería o insumo, y 4 trabajan desde sus hogares. Esto es importante, principalmente el primer punto respecto a que hoy día la mayor cantidad de personas que son parte o participan de Fondo Esperanza, nuestras socias que le llamamos nosotros, efectivamente el porcentaje más alto, yo diría un 80% aproximadamente a nivel nacional, son mujeres, ¿ya? Y eso igual tiene un carácter sumamente significativo, porque además, si pensamos en el tercer dato, ¿cierto?, que de estas 10 mujeres, de estas 10 socias, ¿cierto?, 4 trabajan desde su casa. También es relevante porque ahí hay una condición importante respecto a quienes hoy día necesitan acceder a capital a través de algún negocio independiente. También lo hacen justamente porque hay una condición necesaria, ¿cierto?, que de alguna manera implica poder impulsar algún tipo de negocio o emprendimiento. Entonces, en algunos casos han sido por oportunidades de negocio, pero en gran parte también es por una necesidad asociada. Y en ese caso, la mayoría de los negocios que hoy día son parte de Fondo Esperanza, que participan en Fondo Esperanza, solicitan capital de financiamiento justamente para mercadería o insumos de esos negocios, ¿ya? ¿Cómo apoya Fondo Esperanza? O sea, ¿qué tipo de negocios son los que hoy día participan, ¿cierto?, en Fondo Esperanza? Son, por un lado, negocios que están relacionados al comercio,
negocios que están relacionados a la producción y al servicio, pero principalmente el porcentaje más importante de los negocios o de las socias que tienen negocios, ¿cierto?, que forman parte de Fondo Esperanza, está relacionado principalmente al área del comercio. Bazares, ferias, comercio de barrio, ¿cierto? Después vendría la producción, principalmente repostería, confección, artesanía, y en menor grado vendría un porcentaje de negocios que tienen relación con los servicios, ¿ya? Peluquería, cafetería, entre otros. Con esto queremos mencionar que hoy día, quien quisiera ser parte de Fondo Esperanza, por ejemplo, no hay una limitante respecto al negocio. Lo importante es que ese negocio exista, ¿ya? Que puede estar en cualquiera de estas tres áreas de negocio, por así decirlo, pero, o rubro. Lo importante es que ese negocio exista. ¿Cómo trabaja Fondo Esperanza? Para ir mencionando algunos de los requisitos de los cuales se solicita poder ser parte, o sea, se solicita tener para poder ser parte de Fondo Esperanza. Primero, mayoría de edad, ¿ya? 18 años. Nacionalidad chilena o extranjera, actualmente también quien hoy día está en una condición de ser extranjera o extranjero también podría hacerlo. En ese caso sí hay algunos requisitos diferentes, que por ejemplo, quien sea extranjero o extranjero necesita tener una permanencia definitiva o una visa temporaria en calidad de titular. Tercero, el negocio al cual yo puedo ingresar a Fondo Esperanza puede ser un negocio formal o informal funcionando. Formal o informal, principalmente hacemos la distinción respecto a aquellos negocios que tienen iniciación de actividades, ¿cierto? Que definimos que es un negocio formal, o un negocio informal, aquellos negocios que no tienen iniciación de actividades, pero sin embargo son negocios que llevan mucho tiempo funcionando, ¿ya? Que vivan o trabajen en alguna de las comunas donde tenemos cobertura. Hoy día actualmente nuestra oficina, en particular, bueno, Daniela mencionaba al comienzo, son 2 oficinas las que están en Temuco, pero que al mismo tiempo no solo cubrimos Temuco, sino que también abarcamos gran parte de las comunas, ¿cierto?, de la región. Y en el caso de nosotros particularmente, Temuco Norte, trabajamos con comunas como Traiguén, Cunco, Curacautín, Lautaro, bueno, también logramos llegar a Tangol, Coyipulli, Galvarino, ¿ya? Entre otras. Y un quinto requisito también para poder ser parte de Fondo Esperanza es que nosotros tenemos un formato de trabajo en el cual implica que bueno, hoy día obviamente por el contexto de pandemia no lo hacemos presencial, pero implica poder reunirnos de manera periódica en un espacio de reunión, y por lo tanto también quien hoy día quisiera ser parte de Fondo Esperanza, uno de los requisitos es que tiene que tener la posibilidad o un tiempo necesario para poder participar de reunión. Aquí hablamos en promedio 1 hora a la semana, ¿cierto? Que en este caso puede ser de forma remota. Hoy día tenemos la posibilidad de acceder a medios tecnológicos que nos permiten reunirnos a distancia, o de manera presencial, ¿ya? Y uno de los requisitos también fundamentales, porque hoy día nosotros, si bien, después lo vamos a detallar más, pero si bien el acceso a capital es individual, nosotros tenemos un formato de trabajo que es grupal, y eso yo creo que es una de las cosas, o uno de los sellos relevantes respecto a la institución. Por lo tanto, hay que tener una disposición para poder trabajar en grupos en los cuales, ¿cierto?, se puede ser parte, ¿ya? Creo que Rodrigo, si no me equivoco, lo mencionaba al comienzo, ahí hay una denominación que después la vamos a contar, o para detallar un poco más en qué consiste, pero nosotros trabajamos con algo que se denominan bancos comunales, ¿ya? Y estos bancos comunales son justamente estas agrupaciones, ¿ya? Por lo tanto, para poder ser parte de Fondo Esperanza hay que ser parte de una de estas agrupaciones, y hay que también tener esa disposición para trabajar de manera colectiva, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso significa, y de ahí igual lo vamos a mencionar, que uno también de los requisitos relevantes para poder ingresar a Fondo Esperanza es que tengo que estar dispuesto a ser coaval de esta agrupación o de este banco comunal, y entre todos quienes conforman el grupo tienen que estar dispuestos a hacerlo, ¿ya? Nosotros trabajamos principalmente con 2 cosas, y aquí como lo mencionaba anteriormente respecto al sello de Fondo Esperanza. Una, que nosotros trabajamos con agrupaciones de emprendedores y emprendedores que se denominan bancos comunales, ¿ya?
Estos bancos comunales tienen ciertas características respecto a que existe un vínculo de confianza, existe la disposición de un apoyo mutuo, existen características tan importantes como la responsabilidad, por ejemplo, la honestidad, que son valores ciertos sumamente relevantes para trabajar de manera colectiva, y con un modelo que se denomina coavalidad solidaria, ¿ya? ¿Qué es la coavalidad solidaria? Y leo textual acá. En este caso, una descripción que le hacemos respecto a este concepto. Coavalidad solidaria, un compromiso adquirido dentro de los bancos comunales, ¿ya? De forma voluntaria y solemne para generar redes de apoyo y reciprocidad entre sus integrantes. Y aquí una cita: si caminas solo o sola, ¿cierto?, irás más rápido, pero si caminas acompañado o acompañado, llegarás más lejos. ¿Y a qué nos referimos con coavalidad? ¿Ya? Que esto es muy poco conocido, principalmente en instituciones financieras, porque generalmente las instituciones sociales y financieras, en este caso, que en general son muy pocas, uno de sus sellos distintivos es justamente el trabajo colectivo. ¿Y a qué nos referimos con coavalidad? ¿Ya? Y acá hay algunos ejemplos respecto a este punto. Es que si una socia o socio, que es la denominación que le dábamos, ¿cierto?, a las personas que participan en Fondo Esperanza, no tiene cómo conectarse a una reunión virtual, por ejemplo, otra socia o socio le invita a juntarse a su casa. Por ejemplo, mi banco comunal o este grupo se organiza para apoyarse a una socia enfrente a algún problema, por ejemplo, personal, del negocio. Cuando una socia o socio no puede pagar su cuota, el grupo se hace cargo, dado que o respecto a que son avales entre sí. ¿Cómo funciona actualmente Fondo Esperanza? Si yo quiero ingresar a Fondo Esperanza, tengo que ingresar, ¿cierto?, uno de los requisitos que mencionábamos, tengo que ingresar a algo que le denominamos bancos comunales, ¿ya? Estos bancos comunales, ¿cierto?, que son agrupaciones de emprendedores y emprendedores, les pedimos, además de los requisitos anteriores respecto de tener negocio, ¿cierto?, que puede ser un negocio establecido, como puede ser un negocio ambulante, puede ser un negocio formal, como puede ser un negocio informal. Un segundo requisito, y no menos importante, que estén dispuestas y dispuestos todas las personas que conforman esta agrupación a ser coavales entre sí. Pero eso tiene un apellido, ¿cierto? Coavalidad solidaria. ¿Y por qué? Porque nosotros entendemos que en la medida que alguien participa en alguno de estos bancos comunales o de estas agrupaciones, no solamente está por acceso al capital, sino que además está por acceso al capital, pero poder estar en una agrupación en la cual pretende que efectivamente si alguna de mis compañeras o compañeros de grupo les llega a suceder algo, sabemos que aquí hay una red de apoyo en la cual nos podemos apoyar para poder sacar adelante cualquier situación o inconveniente, ¿cierto?, que pueda perjudicar. O el crédito que solicité en Fondo Esperanza, ¿cierto?, puede haberse afectado, pero también a veces, y esto es sumamente importante, muchas veces los inconvenientes o los problemas no solamente radican en si yo puedo, ¿cierto?, ir pagando normalmente el capital que se me facilitó, sino que también a veces hay inconvenientes como, por ejemplo, y aún lo son, la crisis sanitaria, ¿cierto?, que estamos viviendo actualmente, en la cual muchas personas, en algunos casos perdieron familiares y en algunos otros casos no lo han pasado bien respecto al contagio por coronavirus, y por lo tanto ahí sí han habido situaciones complejas en términos de salud, salud mental, también emocional, y que por lo tanto no tienen quizás relación con el funcionamiento del negocio, sino que también tienen relación con otros aspectos. Y en este caso, cuando hablamos entonces de coavalidad solidaria, no solamente lo centramos, ¿cierto?, en que yo tengo que estar dispuesto a ser aval de la otra persona que es parte del grupo, así como la otra persona tiene que estar dispuesto a ser aval mío, sino que también cómo estamos dispuestas y dispuestos a apoyarnos frente a situaciones complejas que nuestro grupo pueda estar atravesando, ¿ya? Y esto es sumamente importante comprenderlo de esa manera también, porque de alguna forma ha sido uno de los pilares en la institución, ¿ya? ¿Cómo? Bueno, obviamente tenemos que tener una modalidad que sea lo más preventiva posible, porque generalmente una de las mayores preguntas que uno se hace, chuta, ya, pero si yo quiero ingresar a Fondo Esperanza y a mí me piden que yo tengo que ser aval de un grupo de personas que probablemente conozco muy poco, en algunos casos conozco solo a una o dos personas, o quizás a la persona que me invitó solamente, ¿qué me asegura a mí efectivamente que este grupo no va a tener inconveniente, o cómo yo estoy
confiado de que puedo ser aval de ese grupo, ¿ya? Nosotros tenemos una metodología que principalmente nos centramos en que pueda ser una metodología preventiva respecto a efectivamente disminuir al máximo cualquier tipo de riesgo respecto a que alguien pueda acceder a capital en Fondo Esperanza, pero tenga algún tipo de inconveniente para poder retribuir ese capital, ¿ya? Y en este sentido, se evalúa cada una de las postulaciones con la mayor rigurosidad posible, ¿ya? Se realizan visitas de evaluación, en este caso, bueno, entre la pandemia hemos tratado de hacer un sistema medio mixto, pero generalmente cuando una persona quiere ingresar, y el rol que tenemos nosotros como asesoras o asesores de Banco Comunal, es ir, corroborar que el negocio existe, conocer ese negocio, poder establecer, ¿cierto? Y levantar la mayor información posible de la persona que está postulando. Y por último, el grupo o el banco comunal es siempre quien podrá definir efectivamente quién puede postular y quién no, ¿ya? Porque al final del día, si bien Fondo Esperanza como institución es la institución que permite o facilita, ¿cierto?, acceder a capital, las decisiones más importantes y de manera lo más organizada y autónoma posible justamente la toman los bancos comunales, ¿ya? Por lo tanto, aquí también hay una participación colectiva no solo de la institución, sino también de quienes participan en cada uno de esos bancos comunales. ¿Y por qué los bancos comunales pueden decidir, por ejemplo, si alguien califica o no califica en conjunto con nosotros? Es porque al final del día justamente son quienes participan de estos bancos comunales quienes van a tener que estar dispuestas a hacer avales entre sí, ¿ya? Bueno, algunos elementos, como en términos también respecto a cómo elaboramos este trabajo preventivo. Lo importante es que siempre el negocio exista, ¿ya? Y aquí es sumamente relevante, si bien no discriminamos el tipo de negocio, puede ser un negocio a gran escala, mediana escala, generalmente los negocios no son grandes negocios, la mayoría de quienes participan en Fondo Esperanza son negocios mediana y baja escala, ¿ya? Pero no menos importante, y eso es para no menospreciar ese tipo de negocio, al contrario. Son fundamentales porque justamente son esas personas quienes hoy día probablemente no pueden acceder a capital a otras instituciones y lo pueden hacer en Fondo Esperanza. Pero también tenemos que cuidar ese trabajo y por lo tanto de manera preventiva hay que ser muy riguroso en la evaluación y también hay que ser muy riguroso durante el proceso en el cual la persona ingresa, ¿cierto? Se le aprueba un crédito y después tiene que empezar a cancelarlo, ¿ya? Y en este sentido, ¿cómo trabajamos dentro de un banco comunal? Al momento de que una persona se le aprueba un crédito, ingresa a esta agrupación, que por lo mismo, que por lo demás esta agrupación, ¿cierto?, en la cual yo ingreso porque alguien me invitó, ¿ya? Ejemplo, si yo conozco a un familiar, a un vecino o vecina del barrio, en fin, alguna amiga, amigo que está en Fondo Esperanza y me dice, ¿sabes que yo estoy en un banco comunal? Yo sé que tú necesitas capital porque tienes un negocio X, en fin. Ahí se establece, ¿cierto?, una primera red, y en este caso, ¿qué me permite a mí poder acceder al banco comunal de la persona que me está invitando? Me invita a participar, se evalúa mi postulación, y todos los bancos comunales, ¿cierto?, tienen una modalidad de trabajo, pero hay un estándar, ¿ya? Si bien cada banco comunal tiene ciertas particularidades, cada agrupación tiene ciertas particularidades, hay un estándar de trabajo. ¿Cuál es lo primero y fundamental? Yo diría que tres cosas. Uno, tener claridad de que efectivamente tengo que pagar de manera oportuna la cuota del crédito que se me aprobó. Eso es lo primero. Segundo, saber que tengo que participar de reuniones, ¿cierto? Que en este caso son reuniones o semanales, quincenales, o en el mejor de los casos reuniones mensuales, ¿ya? Y saber que en la medida que cumpla esas dos cosas al menos, ¿cierto?, ya tengo una primera base de funcionamiento para mi banco comunal. Y en cada banco comunal, también tenemos una estrategia que si bien la solicitamos a modo de sugerencia, pero hoy día ya todos los bancos comunales la han incorporado, que efectivamente si yo solicito un crédito, ¿cierto? Pero por muy buenas intenciones y por muy buen negocio incluso que tenga, ¿quién me asegura efectivamente que durante un periodo determinado de tiempo mi negocio no se puede ver afectado por algunas circunstancias? Como por ejemplo, nadie iba a planificar, ¿cierto?, que iba a llegar una tremenda pandemia que iba a afectar a todo el mundo y que por lo tanto mi negocio no iba
estar ajeno a eso, ¿ya? Probablemente ventas que disminuyeron, negocios que muchas veces cerraron. Bueno, esas son circunstancias, ¿cierto?, que son ajenas a cada una de las personas que forman parte de Fondo Esperanza, pero eso no quita que efectivamente el grupo pueda mantenerse en pie. Por ejemplo, una de las buenas estrategias que los bancos comunales han ocupado es algo que le denominamos caja chica. ¿Y qué es la caja chica? La caja chica es un ahorro como este típico chanchito que uno tiene, ¿cierto?, en su casa para ciertas emergencias o eventualidades. Esta caja chica es un ahorro que junta todo el banco comunal, toda la agrupación, y que tiene que estar disponible, ¿ya?, para cualquier emergencia respecto a alguna de sus integrantes al momento de cancelar una cuota determinada. Ejemplo, y nos ha pasado de cerca también, hemos tenido casos en los cuales lamentablemente hay socias que, por ejemplo, se les ha quemado su negocio, y se les ha quemado, ¿cierto?, a puertas cerradas con toda su mercadería, y quedan de brazos cruzados. ¿Cómo va a ir, cierto, su grupo, su banco comunal a decirle al otro día, oiga, sabe que tenemos que pagar la cuota de Fondo Esperanza? Y chuta, ¿y cómo lo hago? Se quede de brazos cruzados. O sea, es complejo, una situación sumamente compleja. En ese sentido, por ejemplo, esta promoción del buen uso de la caja chica, ¿cierto?, este pequeño ahorro que está disponible para eso, lo que va a hacer, le va a dar un pequeño alivio a esa socia, ¿cierto? Y también le va a dar un cierto alivio al banco comunal porque de alguna forma no va a tener una de sus integrantes que va a provocar o va a incurrir en un atraso, ¿cierto?, de su crédito. Y eso también permite un tiempo para poder establecer ciertas estrategias, ver cómo afrontar esa situación, si también va a ser una situación que va a demorar, va a ser más a largo plazo, en fin. Algo que se me olvidó mencionar también respecto a la covalidad solidaria, es que para poder comprenderla súper bien respecto a la covalidad solidaria, cuando yo quiero ser parte de Fondo Esperanza, ingreso a un banco comunal y estoy dispuesto a hacer aval de todas y todas las personas que participan de ese grupo, no solamente estoy dispuesto a hacer aval en el momento que estamos postulando, es decir, no solamente le estoy dando un voto de confianza a la otra persona y le digo, ¿sabes qué? Yo te avalo, porque sé que detrás tuyo hay un negocio, hay una familia, hay una comunidad también, que si a ese negocio le va bien, el impacto va a ser positivo para todo eso, para todo su entorno, ¿cierto? También le digo que yo te avalo porque no solamente voy a estar en las buenas, sino que también voy a estar en las malas por si el día de mañana ocurre algo, ¿cierto? Como en los ejemplos que estábamos mencionando, y también voy a estar ahí, ¿cierto?, para poder apoyar cualquier inconveniente o situación compleja que en este caso tu grupo tu negocio esté pasando y eso pueda afectar el pago de la cuota. ¿Por qué? Porque también es importante comprender que al final del día, si un grupo o un banco comunal, ¿cierto? Hoy día trabajamos con bancos comunales que en promedio son 20, 21, 22 personas, ya en promedio cada uno de nuestros bancos comunales. Si alguna de esas personas efectivamente tiene algún inconveniente para cancelar su crédito, como son todas y todos avales, es responsabilidad, en este caso de la totalidad del resto del banco comunal, hacerse parte de la solución, ¿ya? Y por eso es que hablábamos de esta caja chica, ¿ya? Por eso es que hablábamos también de poder comprender esto de la covalidad, porque aquí hay algo que le denominamos cadena solidaria. ¿Y esta cadena solidaria qué significa? Que aquí todos y todas forman parte fundamental de este proceso. Si hay alguien que efectivamente, por ejemplo, tiene algún inconveniente de pago, no solamente se afecta a ella o él, sino que automáticamente está poniendo en riesgo, ¿cierto?, al resto de sus compañeras o compañeros de grupo. ¿Por qué? Porque al final del día son todas avales entre todas y todos, ¿ya? Ahora, ¿cómo lo puedo hacer si efectivamente quisiera ingresar a Fondo Esperanza? O me interesaría, por ejemplo, ser parte de Fondo Esperanza. Hay varias alternativas, ¿ya? Primero, bueno, voy a mencionarlas todas y obviamente si hay duda o consulta de cómo hacerlo, al final podemos darle una vuelta. Primero es poder conformar mi propia agrupación. Por ejemplo, ya, yo me interesó, ¿cierto? Necesito capital, además
además hay algo que no mencioné. Por ejemplo, nosotros, a diferencia de otras instituciones, no pedimos garantías formales, ¿ya? Una de las cosas que solicitamos son garantías solidarias. Y estas garantías solidarias son, bueno, las mencioné en realidad, pero no las mencioné como garantías solidarias, son acreditarte en el negocio, que era lo que mencionábamos, y segundo, estar dispuesto a ser aval de un banco comunal, ¿ya? A diferencia de las garantías formales, que probablemente si yo voy a otra institución me van a decir, sabe que usted está en DICOM, por lo tanto no puede, o me van a solicitar un bien raíz, una iniciación de actividades, o remuneración, en fin, ¿ya? En este caso nosotros solicitamos principalmente esas dos cosas fundamentales, aparte de las otras que ya mencioné. Entonces, si yo quiero ingresar, ¿cierto?, ser parte de Fondo Esperanza. Opción número 1. ¿Sabes qué? A mí me interesa, yo conozco a más personas, porque, por ejemplo, estoy en una agrupación de artesanas, de artesanos, o soy parte de un sindicato de feriantes, o incluso en el barrio donde estoy conozco a varias personas que tienen negocio independiente y que les interesaría o necesitarían, ¿cierto?, acceder a capital financiero para mejorar sus negocios, y por lo tanto yo armo mi propio banco comunal. Yo armo mi propio banco comunal y hoy día estamos hablando entonces que podrían reunirse o juntarse en un promedio de 11 a 25 personas para conformar un banco comunal. De manera muy excepcional, ¿ya? De manera muy excepcional, porque generalmente antes de la pandemia para nosotros poder conformar un banco comunal el mínimo eran 18 integrantes. Hoy día de manera muy excepcional, entendiendo que también las circunstancias lo hacen quizá un poco más complejo, podemos partir con grupos menores a los 18, es decir, desde 11 personas hacia arriba. Pero con la proyección de que esta agrupación que partió con 11, entre un crédito y otro pueda ir incluyendo integrantes para estar sobre este estándar de 18 personas, ¿ya? Desde ahí hacia arriba. Pero de manera idealmente paulatina. Pero por lo tanto eso también es sumamente importante porque esta excepción probablemente va a caducar en algún momento, ¿cierto? Y creo que esta es una buena alternativa, conformar mi propio banco comunal. ¿Qué pasa si no puedo armar mi propio banco comunal? Porque quizás tengo pocas redes de contacto, porque efectivamente es difícil que pueda reunir a 11 personas, en fin, ¿ya? Una segunda alternativa sería reunir entre 3 a 7 personas, ¿ya? Claro. Quizás yo conozco a 2, 3 personas más, ¿cierto? De confianza, que tienen su negocio, que también necesitan capital. Y ahí tenemos una segunda alternativa en la cual nosotros les decimos que organicen ese grupo de 3, 4, hasta 7 personas, y lo que hacemos es que las incluimos a un banco comunal que ya esté funcionando. Esa es la segunda alternativa. Tenemos la primera, que es armar mi propia agrupación, con un mínimo de 11 personas hacia arriba, ¿ya? La segunda, que si ya no puedo armar mi propia agrupación, es poder conformar un grupo más pequeño, de mínimo 3 y máximo 7 personas, y nosotros lo incluimos a un grupo que ya esté funcionando. La tercera alternativa es que alguien que ya esté en Fondo Esperanza me invite. Por ejemplo, mi vecina, ¿cierto? Ya trabaja en repostería y participa de un grupo de Fondo Esperanza. Entonces un día conversando, yo le mencioné que necesitaba capital y me dice, oye, mira, yo soy parte de Fondo Esperanza y puedes acceder, ¿cierto?, a capital para tu negocio, y ella me invita a participar a su grupo. Esa es una tercera alternativa. Y si ya ninguna de estas tres opciones no funcionó, tenemos una cuarta posibilidad, que es que nosotros ¿ya? Podamos darle la alternativa, ¿cierto?, a la persona que lo necesite de poder hacer un nexo con alguno de los grupos que ya existen en Fondo Esperanza para que se pueda incorporar de manera individual por un periodo determinado de tiempo, ¿ya? Entonces aquí tenemos una gama de posibilidades, porque también entendemos que no todas les acomodan de la misma forma a todas las personas, por lo tanto, efectivamente puede que tengamos personas que se les haga fácil y digan, ¿sabes qué? Nosotros tenemos la posibilidad de armar un banco comunal, armemos nuestro propio banco comunal con nuestra propia dinámica, con nuestras propias normativas, ¿cierto? Obviamente bajo el mismo estándar de trabajo que tenemos con todos los grupos, pero un banco comunal de nosotros, por así decirlo. ¿Ya? Pero también puede ser que esa alternativa no se dé y tendríamos estas tres posibilidades. Armar un grupo más pequeño, y nosotros incorporarlo, que alguien que ya está en Fondo Esperanza me invite, o una cuarta que de manera individual nosotros le demos alguna alternativa de ingreso. ¿Ya? Bueno,
Acá, lo que ya había mencionado, ¿cómo funciona un banco comunal? ¿Ya? Y aquí como para hacerlo súper descriptivo. Primero, mencionar que cada persona puede solicitar un monto determinado de dinero de acuerdo a diferentes características. Negocio, por ejemplo, si ya es parte de Fondo Esperanza, antigüedad también es una de las cosas que solicitamos, ventas y ganancias del negocio, responsabilidad en los pagos, por ejemplo, eh, dentro de los requisitos fundamentales que solicitamos. Bueno, en el caso de ser nueva, lo fundamental es el tipo de negocio que tiene y una de esas cosas, en este caso el flujo de venta y ganancia. O sea, es decir, qué capacidad de pago tiene ese negocio para pedir un crédito determinado. Nosotros los 3 primeros créditos les ponemos ciertos techos, ¿ya? Techos de monto en términos de que tratamos de que por un lado la persona pueda entender y conocer la forma de trabajo que tiene Fondo Esperanza, pero además como para identificar si ese negocio tiene capacidad para solicitar un crédito, un segundo, un crédito más alto y así sucesivamente, ¿ya? Una vez aprobado el crédito que la persona solicitó, cada uno recibe el crédito aprobado a través de una cuenta que deja establecido un depósito o a través de Servipack. Y cada grupo, pensando que este es un grupo nuevo, por ejemplo, parte su crédito, ¿ya? Cuando parte su crédito, cada agrupación de Fondo Esperanza, aparte de tener caja chica, que es una de las estrategias, además tiene que tener algo que le denominamos, algo que todos los bancos comunales tienen, que son directivas, ¿ya? Directivas que se conforman principalmente por 4 cargos: presidenta, secretaria, tesorera y delegada de educación. Entonces, somos parte de un grupo, postulamos, ¿cierto? Cada integrante está solicitando un monto determinado de dinero, se revisa esa postulación, se le menciona si se le aprueba o no, ¿cierto? O se le aprueba con modificaciones, por ejemplo. Y una vez que partimos el crédito, o idealmente antes, lo hacemos en el caso de que el Banco Comunal es nuevo, tenemos que definir 3 cosas: la directiva, cómo va a funcionar nuestra caja chica, y reglamento interno si es que vamos a establecer normas internas para el buen funcionamiento del grupo, ¿ya? Y acá hay algo distintivo también, a diferencia de otros tipos de créditos que son individuales, es que en Fondo Esperanza, si bien el crédito es individual, la forma de pago es grupal, ¿ya? Entonces se preguntarán, ¿cómo es eso? En este caso lo que hacemos nosotros es que en cada banco comunal, pongamos un ejemplo, un banco comunal de 20 personas, lo que le pedimos a ese banco comunal es que se dividan en grupos más pequeños. Por ejemplo, 4 grupos de 5 integrantes. ¿Qué es lo que sucede ahí? En cada grupo, en el cual participan 5 integrantes, les solicitamos que elijan a alguien que le denominamos delegada o delegado de cuponera. ¿Cuál es la función de esa persona? La función de esa persona es que en cada momento que hay que cancelar el crédito de Fondo Esperanza, ya yo, por ejemplo, tengo que cancelar, no sé, voy a dar un ejemplo, de 20.000 pesos, ya, de acuerdo al monto que se me solicitó, perdón, que se me facilitó, tengo que pagar mi cuota de 20.000 pesos, y esta persona que es delegada o delegado de mi grupo, que somos 5 integrantes, por ejemplo, es la encargada, la o el responsable de reunir, ¿cierto?, el valor de la cuota de todos los integrantes de su grupo. Y con eso que hace, va y cancela la cuota número 1. Y así sucesivamente hasta que termina el crédito de Fondo Esperanza. En este caso, nosotros también tenemos, a diferencia de otros tipos de créditos, los pagos en Fondo Esperanza son o semanales o quincenales, ¿ya? Eso igual, eso igual yo creo que es favorable, porque también hablamos de que son créditos que son relativamente cortos. Por lo tanto, en Fondo Esperanza alguien podría solicitar incluso hasta 3 veces en el año capital para su negocio. A diferencia de otros lugares donde efectivamente los plazos son mucho más largos y por lo tanto también los costos del crédito se disparan mucho más. Es decir, termino pagando intereses más altos justamente, o costos del crédito más altos justamente porque los plazos se hacen más largos. En este caso, nosotros trabajamos con pagos semanales o quincenales y plazos relativamente cortos. Por lo tanto, como les digo, un grupo podría solicitar entre 2 y hasta 3 veces crédito en el año. Y también, sumamente importante, quienes tenemos el rol de ser asesoras o asesores de banco comunal, nuestra función principal en la institución es ser el vínculo, ¿cierto?, entre los bancos comunales y la institución, porque además nosotros tenemos la responsabilidad de acompañar todo el proceso de un banco comunal desde que parte su postulación
desde que cancela su crédito hasta que comienza la siguiente postulación. Por lo tanto, eso es importante porque en este caso Fondo Esperanza nunca deja solos ni solas, ¿cierto?, a quienes son parte de la institución. Es decir, acompañamos el proceso de sus negocios, de su banco comunal, desde que empiezan con Fondo Esperanza hasta que deciden si continúan o no, ¿cierto?, a un siguiente crédito. Eso en términos como de funcionamiento. ¿Qué puedo acceder si soy parte de Fondo Esperanza actualmente? Bueno, aquí hay tres cosas que caracterizan a Fondo Esperanza. Hoy día igual mencionarles que estamos en un proceso de reacomodar varias cuestiones porque justamente hoy día las circunstancias, estos 2 últimos años, ¿cierto?, de pandemia, han obligado a muchas instituciones, dentro de eso a Fondo Esperanza, a tener que adaptarnos a ciertas circunstancias, pero por el bien de la institución, pero también por el bien de las socias y socios que participan en Fondo Esperanza. Entonces, a estas tres cosas, probablemente se van a venir un par de cosas nuevas más, pero actualmente son acceso a producto microfinanciero, ¿ya? Capital de inversión, microseguro, que después lo vamos a explicar, capacitación, ¿ya? Acceso a poder tener capacitación emprendedora, y redes de apoyo, que principalmente las redes de apoyo es mi banco comunal. Es decir, hoy día, por ejemplo, nos ha pasado que hay socias de Fondo Esperanza que nos dicen que ellas se mueven, ¿cierto? Bueno, cuando era presencial, pero se movían de su casa o su negocio a las reuniones de banco comunal, y era el momento muchas veces más agradable para ella o para ellos, porque era uno de los pocos espacios que tenían, ¿cierto?, para poder contactarse, para poder compartir con otras personas que no fuesen su círculo más cercano, ¿ya? Y ahí hay una red de apoyo sumamente importante, porque no es solamente lo que mencionaba anteriormente, la covalía, sino que también hay un vínculo de por medio que en el tiempo se va generando, en el cual se genera también lazos de amistad, lazos de negocio también, ¿ya? ¿Cómo funcionaría el primer crédito si yo quisiera solicitar, ¿cierto?, partir con crédito con Fondo Esperanza? En base a las... A ver, ahí sí. En base a las alternativas de ingreso que tenemos. En base a las alternativas de ingreso que tenemos. Una, que es conformar mi propio banco comunal, es decir, empezar a reunir y lograr tener 11 personas. Y aquí no es que yo necesariamente, si estoy interesado, voy a reunir 11 personas. A veces ha sucedido, pero también es una cadena. Por ejemplo, yo quiero invitar a Natalie, porque Natalie la conozco, tengo confianza. Natalie a la vez conoce 2 personas más, ya somos 4. Yo conozco por acá otra persona más, y vamos conformando y logramos armar nuestro propio banco comunal, con un mínimo de 11 personas. En este caso podemos acceder a montos que van entre 70.000 pesos, que es el crédito más bajo, y 400.000 pesos, que es el monto más alto, ¿ya? Ahora, este es un rango, por lo tanto, yo puede ser que, sabes que yo necesito, no necesito 400, pero 250 me serviría. Bueno, puede postular 250. O necesito los 400, perfecto. O necesitaba 500, le vamos a tener que decir que no, porque efectivamente el primer crédito, los 3 primeros créditos tienen cierto, un techo. Si no puedo armar mi banco comunal y participo de la segunda alternativa, que se denomina incubadora, que es esta alternativa donde somos mínimo 3 y máximo 7, es el mismo rango, entre 70 y 400.000 pesos. Pero aquí hay una diferencia. ¿Cuál es? Que si yo armo mi propio banco comunal y somos 11, tenemos que estar dispuestos las 11 personas, o las 18, las que seamos, a hacer avales entre nosotros, ¿ya? La totalidad, ¿ya? Si bien nos dividimos después en grupos más pequeños, solamente para coordinar el pago, la covalidad es entre todas y todos los integrantes de ese grupo. Pero si soy parte de la segunda alternativa, que se denomina incubadora, porque no logré armar mi banco comunal y al final logramos ser 4 personas y nosotros lo incluimos a otro grupo, ese formato, a diferencia del anterior, solamente si somos 4, somos nosotros 4 avales entre nosotros, aunque nos incorporen a otro grupo. ¿Por qué? Porque nosotros generalmente, cuando incorporamos a una incubadora, a un banco comunal que ya está funcionando, no le podemos decir a ese banco comunal, ¿sabe qué?, sea aval de estas 4 personas si no hay ningún tipo de vínculo, ningún tipo de información, no se conocen entre ellos, y por lo tanto, ¿cierto?, sería sumamente riesgoso para ambas partes. ¿Qué es lo que le permitimos? Que esta incubadora funcione máximo
2 periodos como incubadora para que se puedan relacionar, se puedan conocer con el grupo, y en el tercer crédito ya evaluar si pueden ser parte del grupo. Por lo tanto, estos 2 primeros créditos solamente serían avales entre ellos. Si me invita a alguien a participar de un grupo directamente, que sería la tercera alternativa, ¿cierto? En este caso, yo, si soy parte de un grupo, tengo que estar dispuesto a hacer aval de todo el grupo al cual voy a participar. Y la cuarta alternativa, si es una alternativa individual, es decir, ya no puedo armar mi banco comunal, no puedo armar una incubadora, no conozco a nadie, porque llegué a Temuco, no sé, hace 5 meses y conozco muy poca gente, y de los que conozco nadie está en Fondo Esperanza, tenemos esta cuarta alternativa de poder ingresar de manera individual, y ahí es solamente por un periodo de tiempo, es decir, por un crédito. Y acá la persona puede acceder a un monto que va entre 60 y 200.000 pesos. No hay coavalidad de por medio. ¿Por qué? Porque lo que hacemos nosotros es que, por ejemplo, yo me contacto con Fondo Esperanza, no tengo ninguna de las otras alternativas, y por lo tanto la persona, la asesora o el asesor me dice, ¿sabes qué? Podemos ingresarte de manera individual. Accedo a un monto que va entre 60.000 y 200.000 pesos, me incluyen a un grupo de manera individual, pero la gran distinción es que yo no soy aval de ese grupo, ni ese grupo tiene que ser aval mío. Pero eso solamente por un periodo de crédito, por un plazo determinado de tiempo, ¿ya? Cuando ya, si todo anda bien, decido continuar en Fondo Esperanza y voy a mi segundo crédito, por así decirlo, ahí sí tengo que definir si tanto yo quiero, y el grupo también así lo estima, poder ser parte de este banco comunal en el que estaba participando. Entonces es una posibilidad de ingresar de manera individual, conocer el sistema, que me conozcan a mí, yo conocer al grupo para ver si posteriormente me puedo incorporar al banco comunal, ¿ya? Aquí hay un ejemplo, que generalmente esto va teniendo ciertas modificaciones, pero lo general es así, que es una tabla de montos, ¿ya? Aquí lo voy a pasar más o menos rápido, pero es como para hacer un ejemplo. La primera columna son las cuotas semanales, que hoy día los plazos que tenemos van entre 14 cuotas semanales y 28 cuotas semanales, que serían 3 meses y medio y 7 meses, o cuotas quincenales, que pueden ser el mínimo, 7 cuotas quincenales, que serían 3 meses y medio, o 14 cuotas quincenales, que serían 7 meses, ¿ya? En ese rango de tiempo, un banco comunal puede solicitar y pagar un crédito. Es decir, hay grupos que hoy día están pagando créditos a 7 cuotas quincenales, 3 meses y medio, como hay grupos que están pagando, por ejemplo, a 10 cuotas quincenales, 5 meses. Eso lo determina cada uno de los grupos. ¿Por qué? Porque efectivamente cada grupo define en qué periodo de plazo o tiempo o temporada necesita su crédito, si le acomoda un crédito más largo, más corto, por ejemplo, en fin, ¿ya? Por lo tanto, en la medida que los plazos sean diferentes, los valores de las cuotas también lo van a hacer, ¿ya? Por lo tanto, eso se tiene que definir en el momento de que sabemos a cuántas cuotas se van a ir, porque, por ejemplo, un crédito de 400.000 pesos, no, la cuota, el valor de cuota, a 7 cuotas, por ejemplo, probablemente va a ser mucho más alto el valor de la cuota que a 10, porque a 10 tengo más plazo para cancelarlo. Por lo tanto, eso se va definiendo dependiendo del plazo en que cada grupo se va. Cada crédito tiene costos, ¿ya? Es decir, si yo pido 100.000 pesos y termino pagando 120, estoy dando un ejemplo, ¿no? Esos 20.000 pesos es el costo asociado al crédito, ¿ya? En este caso, ¿cuáles son los costos que los créditos de Fondo Esperanza tienen? Por un lado, una tasa de interés que hoy día está en un promedio de un 3%, ¿ya? Interés mensual. Una comisión, que es una comisión que según el monto que se le aprueba a la persona, varía también, es decir, si a mí se me aprueban entre máximo 100.000 pesos, pago una comisión de 600, si se me aprueba un crédito entre 100.000 pesos y 300.000, una comisión de 1.500, si se me aprueban un crédito entre 301 pesos, 300.000 un peso y 500.000, 3.500 y así sucesivamente, 4.500 y 5.100. Y un tercer costo, aparte de la tasa de interés y la comisión mensual, un tercer costo que es la impuesto por timbre de estampilla, que es un impuesto que se le aplica a todas las transacciones crediticias a nivel nacional, ya en cualquier institución que trabaje con crédito o microcrédito. Y este impuesto de timbre de estampilla corresponde al 0,066%, ¿ya? Como les digo, estos son valores referenciales porque efectivamente pudiesen tener ciertas variaciones, pero en lo general, así más o menos deberían moverse estos valores. Y en la tabla, ¿qué es lo que ustedes ven? Aparece
a donde dice ciclo, es la antigüedad de la persona en Fondo Esperanza. Es decir, ciclo 1, la persona que tiene un crédito, ciclo 2, cuando ya tengo 2, ciclo 3, cuando llevo 3 créditos, y ciclo 4 más es cuando ya superé los 4 créditos en Fondo Esperanza. ¿Eso qué permite? Esta antigüedad de alguna manera permite que yo pueda ir accediendo cada vez a montos más altos. ¿Por qué? Porque hoy día Fondo Esperanza tiene montos que van entre 70.000 pesos, que es el crédito más bajo, y 1.200.000, que es el monto más alto, ¿ya? Pero para poder llegar a este máximo, yo tengo que haber pasado al menos por 3 créditos en Fondo Esperanza. A partir del 4, el cuarto crédito ya podría, o el cuarto ciclo ya podría ver si accedo al 1.200.000. Claramente, sujeto siempre a evaluación, tipo de negocio, comportamiento de pago, en fin. Además, bueno, esto lo voy a pasar un poquito más rápido porque hoy día hay ciertas modificaciones respecto a esto, pero también ya hace un par de años Fondo Esperanza vio la necesidad de que no solamente a las socias y socios les interesaba poder acceder a capital, sino que también poder acceder a algún tipo de seguro, en este caso microseguro, que permita tener ciertas coberturas. Coberturas de dos tipos. Por un lado, coberturas relacionadas a mi entorno familiar o coberturas relacionadas, ¿cierto?, a mi negocio. Que también esa fue una muy buena noticia para la mayoría de las socias porque efectivamente hoy día uno de los sectores, que diría yo que también está más desprotegido, con menos acceso a poder acceder a algún tipo de seguro, justamente son las socias y socios con las que trabajamos. Por lo tanto, le estamos dando también, y esa es una decisión voluntaria, le estamos dando esta alternativa, es decir, poder acceder, aparte de un capital financiero, a tener un microseguro que se llama Mi Familia Más Protegida y que entrega una cobertura más bien relacionada a, por ejemplo, muertes accidentales, incapacidad temporal o permanente, y hay una cobertura respecto a mi círculo familiar, o un segundo microseguro que es más relacionado al negocio, que también era una de las cosas que la mayoría de las socias pedían porque muchas de nuestras socias o socios trabajan con negocio informal, es decir, sin ningún tipo de seguro, ni iniciación de actividad, en fin, y por lo tanto, si ese negocio le pasa algo, queda totalmente desprotegido. Y ahí también se pensó en un microseguro diseñado, y estos dos son diseñados solo y exclusivamente para las socias y socios de Fondo Esperanza, pensando, por ejemplo, en este microseguro, Mi Negocio Más Protegido, por ejemplo, emprendimientos que se ven afectados por incendios, inundaciones, catástrofes, o algún tipo de situación familiar, perdón, similar, ¿ya? Hoy día lo tenemos congelado porque se le están haciendo modificaciones, ciertas mejoras, pero pronto va a estar también al acceso de los bancos comunales. Eso respecto al crédito. Respecto no sé, ustedes me dicen cuánto tiempo, son las 4:30, no sé cuánto tiempo, no pregunté cuánto tiempo era el que destinábamos para el espacio, para ver si voy muy lento o muy rápido. ¿Sí? Hola, sí, bueno, por lo general nuestras capacitaciones están desde las 4:30 hasta las 5, ese es como el horario. Ya, 4:30. O sea, ya estaríamos en el tiempo entonces. Si algunas se han extendido un poco más hasta las 5, pero de 4:30 a 5 es como el rango. Ya, perfecto. Algunas cosas las voy a omitir porque después, obviamente, en la medida que alguien se interese y quiera sumarse a Fondo Esperanza, las podemos, ¿cierto? Se pueden profundizar más. Escuela de emprendimiento, yo les mencionaba que aparte del capital, el acceso a capital a los negocios, también hoy día trabajamos con una malla de educación que está diseñada para las socias y socios de Fondo Esperanza y que tienen contenidos de aprendizaje que de alguna manera permiten mejorar el desarrollo del negocio, pero en 4 ámbitos principalmente: bienestar familiar, capital social, desarrollo de negocio y empoderamiento. Y ahí tenemos una diversidad de temáticas que en la medida que vamos teniendo reuniones vamos realizando también talleres de capacitación que justamente van en esa línea, ¿ya? ¿Por qué? Porque no solamente basta con poder invertir capital en el negocio, sino que también es sumamente importante invertirlo de buena forma. Y eso implica también poder acceder a capacitación. Hoy día, diría que en un porcentaje importante, pero muchas de nuestras socias y socias incluso no han logrado a veces ni siquiera poder terminar su enseñanza básica. Por lo tanto, poder acceder a talleres de capacitación que puedan complementar la mejora de su negocio es sumamente significativo, ¿ya? Y lo otro es que es un plan flexible, son metodologías de educación para adultos,
para adultos y también es una propuesta educativa a largo plazo. No es que realicemos un taller y con eso estamos, sino que pensamos permanentemente en realizar procesos de educación. Bueno, respecto a las redes, la principal red, si yo ingreso a Fondo Esperanza, la principal red a la que puedo acceder es un banco comunal, un grupo de personas, 18, 20 o más integrantes, que antes probablemente no la tenía, y que de ahí pueden salir muy buenas cosas, como por ejemplo, compradores para mi negocio, proveedores, amistades, incluso vínculos sumamente importantes en la vida cotidiana de quienes participan hoy día, ¿cierto?, en Fondo Esperanza, y además tenemos una segunda o tercera red, que son la posibilidad de, por ejemplo, hoy día mismo, de poder tener instancias en la cual nosotros podemos tener contacto con otro tipo de instituciones y que puedan ser beneficiosas también para nuestras socias y socios que participan hoy día en Fondo Esperanza. Bueno, esto me lo voy a... unas cosas las voy a avanzar. También estamos pensando cómo avanzamos en el proceso de digitalización. Hoy día se está diseñando, ya funciona, pero en constante mejora, una aplicación diseñada solo para las socias y socios de Fondo Esperanza, donde ahí podemos empezar a canalizar, por ejemplo, información relevante y constante respecto a la institución, la información de los créditos de nuestras socias, información respecto a sus asesoras o asesores, y empezar a poder vincular con otras plataformas para desarrollo de negocio, para redes de educación, en fin, que vayan en beneficio de cada una de las socias y socios de Fondo Esperanza. Y por último, ¿cómo seguimos? Después de lo que les acabo de mencionar. Si a alguien hoy día le interesó, si efectivamente le pareció relevante este espacio, si necesita más información o quiere acceder a Fondo Esperanza, lo primero es poder crear un canal cierto de comunicación hoy día donde podamos, o ustedes puedan tener acceso a saber o poder quizás manejar más información o simplemente tratar de postular a Fondo Esperanza, ¿ya? Entonces, una de las cosas relevantes es saber si quiero postular y poder definir cuál de las modalidades creo que me acomoda más respecto a las condiciones que yo tengo. Poder armar un banco comunal, poder armar una incubadora, poder ver si alguien me invita o ingresar de manera individual, contactarnos lógicamente con nosotros, se hace un proceso de postulación, un proceso de evaluación, y ahí efectivamente se evalúa según la modalidad en la que estén, se termina el proceso con la evaluación y se libera o se aprueban los créditos que se están solicitando. Documentación requerida. Bueno, esto lo voy a pasar rápido porque eso en la medida que alguien o varias personas quieran postular, independiente del formato, obviamente nosotros vamos a tener otra instancia donde les vamos a explicar cómo se hace la postulación, cuáles son los requisitos, la documentación que solicitamos, ¿cierto? Lo importante hoy día es por lo menos distinguir si va a haber alguien interesado o interesado, ese es el primer paso, ¿ya? Ya. Eso. Creo que hasta ahí estaríamos con la presentación. Ahora yo creo que podríamos dejar, ¿cierto?, un espacio para las dudas, consultas. Sí, yo dejé ahí en el chat. Voy a El dejar que de quiera compartir. anotarse, el que quiera ¿Ya? anotar ahí en el chat puede dejar sus datos. Así que quiere que lo contactemos por Perfecto. teléfono mientras tanto. Ya. Natalie, hay una compañera igual que no sé si alcanzó a presentar, Natalie, que no sé si pudiste anotar, quizás. Hola, Denis. ¿Me escuchas? ¿Sí? No, trato de iniciar mi cámara y no me funciona. Ya. No, Estoy anotando todos los números que están interesados en este perfecto. momento, los estoy anotando en un cuadernito. Ya y después yo me Ya, comunico con cada uno de ellos. súper. Sí, y no sé si hay alguna duda, consulta, estoy leyendo acá el chat, dice, hola, entonces si tomo un crédito de 400 a 7 semanas, ¿cuánto termino pagando? ¿430 más o menos? Ah, ya. Claro, no estaba la propuesta ahí de la tabla, pero generalmente, bueno, como para darle un ejemplo, que Sí, yo lo generalmente respondí. Ah, ya. Sí, Gracias. le dije que era más o menos lo que había dicho la persona. Ya, súper. Gracias, Dani. Sí, no sé si hay alguna duda, consulta, efectivamente, como decía Ruth,
la idea es que nosotros podamos ver quién le parece, quién está interesada o interesado. Ahí a través de Natalie también nos vamos a estar contactando para poder ver las personas que quisieran postular y ver efectivamente cuál va a ser la mejor alternativa. Y mira, ahí una de las personas que Julie mencionó que ya está en Fondo Esperanza, dice es una gran opción de ayuda. Yo formo parte de un banco comunal y claro, yo también fui asesor de ellos un tiempo. Así que sí, puede ser que justamente también tengamos varias personas que hoy día ya forman parte de Fondo Esperanza y bueno también porque eso quiere decir que estamos llegando a ciertos más lugares, pero también pueden haber muchas personas que hoy día no sabían de Fondo Esperanza, no lo conocían y efectivamente pueden ver una buena oportunidad para el desarrollo de sus negocios. Eso. No sé, Dani, ¿tú querías mencionar algo? Una pequeña acotación. Natalie. Si colocan nombre, traten de colocar por favor su número de teléfono. Entonces así es más fácil comunicarse, poder comunicarme con ustedes. Ujú. Gracias. Ahí están anotando igual más números. No sé si hay alguna consulta que quieran hacer por el micrófono, duda, apreciación, todos bienvenidos.